Hola, buenos días. Dentro del proyecto de investigación de Ser Mujer en el Mercado de Trabajo se inaugura hoy un nuevo capítulo dentro de la sección de Mujer tenía que ser, que viene dedicado a una mujer de referencia que ha roto barreras en su profesión. Sin ningún género de dudas, un exponente paradigmático es la profesora María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense, al menos desde una doble perspectiva. Primero, porque fue la primera mujer que alcanzó la condición de catedrática en nuestra rama del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y en segundo lugar, o quizás sería en primero, por ser la primera mujer que presidió el Tribunal Constitucional y hasta la fecha la única. Dichos títulos y muchos más que he tenido la oportunidad de ver acompañan a un abrumador e impecable currículum vitae y que podríamos resumir en un solo término, y seguramente estoy simplificando, pero como lo importante aquí es escuchar a María Emilia, realmente se trata de una jurista en mayúscula, para mí una jurista única, que ha participado desde esa calificación en todos y cada uno de los ámbitos en los que se desdobla esta profesión, dejando una huella imborrable. Estamos seguros que para llegar hasta aquí ha requerido un importante esfuerzo en todos los niveles, en un contexto social que no era favorable, no lo es ahora, no lo era, para el ascenso de la mujer. Dicha entrevista también la queremos concebir como una oportunidad para escuchar a una protagonista y a un testigo de excepción de la evolución de la posición de la mujer en estos últimos 40 años. En concreto, vamos a tratar de desgranar las dificultades, los retos profesionales y personales que ha tenido que atravesar hasta llegar hasta aquí. Y vamos también a aprovechar para escuchar su autorizada opinión en 2 o 3 temas que nos parecen muy importantes dentro del marco del proyecto de Ser Mujer en el Mercado de Trabajo. Bueno, buenos días, María Emilia. Hola, María Luisa. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que estamos muy contentos, todo el grupo y personalmente yo. Y solo quiero decir que gracias por las facilidades y gracias por no haber puesto ninguna condición para hacer esta entrevista. Gracias a ti por hacerla y muchas felicidades por ese proyecto. Gracias, Ser mujer en el mercado de trabajo. Quiero comenzar por el principio. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense a caballo entre los años 60 y 70, obteniendo el premio extraordinario en la licenciatura de Derecho. Querría saber por qué se decantó por el mundo del derecho. Bueno, pues esta es una historia un poco larga, no sé si resumirla. Yo hice filosofía y letras porque tenía una decisión tomada acerca de estudiar filología clásica, ¿no? Filología clásica en aquellos años y actualmente tenía un gran nivel, ¿no? En España yo conocí grandes profesores, grandes latinistas y helenistas, y tenía una decisión absolutamente tomada por aquello. Me matriculé en filosofía y letras, que se llamaban en aquel momento, se hacían 2 años comunes y luego la especialización, y mi padre me dijo: oye, estas decisiones hay que tomarlas con conocimiento de causa, ¿por qué no te matriculas en Derecho? Si te parece bien, porque era una persona muy respetuosa, y entonces asómate a ese mundo. Él era registrador de la propiedad, y posiblemente lo decía para que yo hiciera lo que a él le gustaría que yo hiciera, ¿no? Pero con un respeto total, con un respeto absoluto. Me dijo: tú te matriculas, si ves que no puedes con las 2 cosas lo dejas, si ves que puedes con las 2 cosas pues tendrás más oportunidades, y en todo caso tomarás una decisión con conocimiento de causa. Y así lo hice. Me matriculé en Derecho y entonces empecé compatibilizando. Estaban las facultades una enfrente de otra en el campus de la Universidad Complutense, y me dediqué muchísimo más a filosofía que a Derecho en primero y segundo. Pero en tercero del plan del 53, pues yo descubrí el sentido del derecho, que no lo había descubierto en primero y en segundo, ¿no? Pero en tercero todo adquirió sentido, ¿no? Como un mundo que adquirió sentido. Y entonces todavía no tomé la decisión, acabé las 2, pero ya estaba muy inclinada hacia Derecho. Y luego pues conocí al profesor Alonso Lea, que me dio Derecho del Trabajo
y Seguridad Social en el cuarto curso de aquel plan de estudios, y ya él, pues yo creo que cuando estaba en quinto me asomé a alguna oposición o alguna actividad que organizaba él en el seminario, y entonces me dijo, oiga, ¿usted querría trabajar conmigo? Y entonces yo le dije, pues encantada, ¿eh? Entonces le comuniqué a mi padre esta decisión. Entonces mi padre, que había seguido mi evolución de pasar a Derecho entusiastamente desde Filosofía, que creía que ya tenía el terreno ganado, y pensaría, va a hacer registros como yo, ¿no? Pues le dije, mira, voy a hacer Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y me dijo, pues me parece estupendo. Porque sí, lo que sí me transmitió, y creo que esto es una ayuda en la vida, o para mí lo fue muy, muy, muy importante, es que yo tenía que ser alguien por mí misma. Es decir, que yo no podía depender del matrimonio. Esto desde que yo nací. Eso era muy avanzado en ese tiempo, pero mi ¿no? abuela paterna es que a todas sus nietas nos sometía en tercer grado a decirnos esto: no podéis depender del matrimonio, tenéis que buscaros la vida por vosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que me transmitió eso, me transmitió pues un interés profesional, ¿eh? Dentro de la libertad de elección, ¿no? Aunque pues quizás a la gallega él marcaba así, oye, ¿por qué no haces Derecho? Pero siempre con mucho respeto, con mucho respeto. Pero es, yo creo, la mejor manera de influir, ¿no? Sí, que no sí, te sí. lo impongan, Que no así te lo de una impongan. manera Sí, sutil. sí. Y en aquel momento, cuando estudiabas, ¿qué proporción había entre mujeres y hombres en esas aulas universitarias? Pues muy pocas mujeres, incluso en letras había más hombres que mujeres, aunque había era más carreras más proporcionado, femeninas, más ¿verdad? femeninas que en momento. Derecho. En Derecho éramos muy pocas mujeres, ¿no? No una o dos, pero además, claro, la Complutense era muy grande, estaba dividido, me parece, en 3 cátedras por apellido, y en aquellas aulas grandísimas de la Complutense pues podía haber 10 mujeres por aula, pero grandísimas, pues a lo mejor éramos 100 y pico o sea, una proporción escasa, no, bueno, por supuesto en ingenierías que habría una mujer o ninguna, y tampoco en letras, que estaba más promediado, ¿no? Y por supuesto no la situación actual donde hay muchísimas mujeres. Yo tengo prácticamente una mezcla. Incluso a veces hay más. Hay más, depende de años, ¿no? Yo Sí. Hay años que tengo más hombres que mujeres, otros años que son muy promediados, y otros años que mayoritariamente hay mujeres y algún hombre. Yo he tenido también esos cursos. Ya, que está muy equiparado, es verdad, ahora. Sí, ahora pero bueno, sí. A mí es interesante ver de dónde venimos. Y una cosa, en el tema de ¿por qué elegiste Derecho del Trabajo? Era una rama en aquel momento muy controvertida, ¿no? Estamos hablando de finales de la dictadura, con una carga política, es decir, era una rama que no era cómoda, como si dijéramos. No la viví controvertida. En mi época quizás no era controvertida porque la dictadura no dejaba controvertir nada, y por otra parte pudo haber una controversia en la adquisición de autonomía, ¿no? Es decir, en una generación anterior a Don Solea, que pues, en Pérez Botija, que venían algunos de los de derecho administrativo, donde se estudiaba la previsión social o las mutualidades, ¿no? En Francia, pues el debate sobre la codificación fue importantísimo para el derecho del trabajo, si era un derecho especial, si podía o no codificarse, porque estaba todo en torno al Código Napoleón, ¿no? Y en el centenario del Código Napoleón yo recuerdo haber leído esto hace años. El debate aquel fue muy intenso, qué era el derecho del trabajo, si era una rama, por supuesto, sin la categoría de poder aspirar al derecho codificado, pero tampoco un derecho público, sino que un derecho privado. Y era en España, una rama un poco de segunda en aquel momento, o sea, en frente los a los años, civiles, en penales. los años en los que yo lo estudié, no, pero en estos años que luego he leído cómo surge, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, claro, a mí me da clase Alonso Lea, no me acuerdo cuántos años llevaba él en la Complutense, que viene de Sevilla, porque la cátedra era Sevilla, y Alonso Lea, ¿qué hace en España? Pues Alonso Lea hace la gran privatización contractual del derecho del trabajo, es decir, construye el contrato, construye las categorías, ¿no? Entonces yo en esto pues, le equiparo pues, a un Varas en Italia, ¿no? Es decir, es un
una persona absolutamente esencial en el derecho del trabajo español, porque hace la modernización privatista, porque se hacía seguros sociales. Yo creo que, con todo mi respeto hacia Pérez Botija, no tuvieron esa capacidad, ¿no? Y luego, posiblemente, también se hizo la doctrina social de la Iglesia que enlazaba con el derecho de trabajo, ¿no? La renovaron, la explicación de una vertiente social del derecho en esa línea que él, que era compromiso religioso, siempre abandonó, es decir, nunca transitó por esa línea. Él hacía contrato puro y duro, ¿no? Por eso le marcó tanto que, habiendo hecho derecho colectivo, porque, por ejemplo, la monografía aquella de los 50, pactos colectivos y contratos de grupo, fue un prodigio en su momento, pero él decía, aquí lo importante es el contrato. Y cuando yo estudiaba colectivo me decía, pero eso es un epifenómeno, el fenómeno es el contrato. Y ahora hemos dado la vuelta porque estudiamos el contrato desde el derecho colectivo, ¿no? Sí. Pero él hizo la gran construcción, es que él fue el gran constructor de la alienación, de la dependencia. Entonces ofrecía un derecho de trabajo sobre bases privatistas, es decir, por lo que dice en este momento el Tribunal Supremo, porque es difícil aislar en la realidad social un contrato de trabajo, porque es una especie evolucionada del género contrato de arrendamiento de servicios. Pues él, que tenía una gran formación como jurista, sabe obtener del derecho civil, y entonces toda la dogmática privatista la vierte ahí. Y luego él era un hombre absolutamente creyente en la intervención de la seguridad social, ¿no? En lo que fue el INP, y luego, o sea, que sentó las bases de las dos grandes de las dos, bloques. y participó en la ley de bases del 63 y en el texto articulado del 66. Entonces él tenía las dos grandes ramas que configuran hoy la disciplina. Yo creo que le deben mucho, ¿no? En una construcción moderna. Entonces yo no viví eso como una asignatura de segunda ni como una asignatura controvertida, sino que la viví como una asignatura en la que él la colocó en el mapa, ¿no? La colocó con una velocidad de crucero muy importante, ¿no? Sí, y sí, ya sí. con un nivel de doctrina en torno... No, y que debe ser ilusionante empezar a montar la disciplina. Claro, sí, pero eso lo hizo él. Cuando yo llegué ya estaba montado, o sea, eso es un mérito absolutamente de él y de él, ¿no? O sea, claro, que de él y de sus primeros discípulos, Miguel Rodríguez Piñero, de, por supuesto, los discípulos de Bayón y el propio Bayón, Luis Enrique de la Villa, Fernando Suárez, Alfredo Montoya, en fin, aquella generación hizo muchísimo, ¿no? Pero vamos, yo leía a de la Villa con una admiración total, los esquemas del derecho del trabajo de la Villa, pero estaba ahí hecho la disciplina. O sea, yo no la viví como una disciplina de segunda ni como una controvertida. Quizás, claro, Alonso Ollea también tenía una personalidad tan potente que explicaba aquello con tal convencimiento, que no te hacía dudar de que aquella era una disciplina tan importante como las demás. Y además, como era muy exigente, aprobar no era fácil, pues quizás eso no fue nunca una María, ¿no? En la Complutense la personalidad de él marcó tanto que era una disciplina que no se superaba fácilmente. Propio, sí. Entonces era como un civil, es que no era tan fácil a lo mejor aprobar, pues civil 1 era muy difícil, pero a lo mejor civil 2 o civil 3 era más fácil que aprobar trabajo con él, ¿no? Entonces yo no viví ese sentimiento, ¿sabes? De una disciplina no hecha, que tenía que estar debatiéndose con otras para tener su sitio. Yo la vi como hecha por él. Ahora, si miro retrospectivamente, también pienso, todo lo que se ha hecho después, ¿no? Es muchísimo todo lo que ha contribuido. No, y valoras, claro, también ese momento, ¿no? Para la propia construcción, para ir llegando. Sí. Y una cosa, tengo aquí como dato que obtienes una beca de investigación, efectivamente, vinculada al profesor Alonso Ollea. Sí. Cuando comienzas la investigación en la cátedra, me imagino que también, y mucho más, había muy poquitas mujeres. Y pues que te movías en un mundo esencialmente masculino. Y quería yo preguntar, ¿cómo te sentías con tus pares y con los superiores? Yo recuerdo que solo había dos mujeres en mi época, ¿no? Una con Alonso Ollea, que fue Matilde Cabezalí, que no he vuelto a saber de ella y lo dejó, ¿no?
vuelto a saber de ella. No sé si hizo alguna oposición, quizás en algún ámbito de la seguridad social, y la traté poco tiempo. Y luego yo creo que en la cátedra de Bayón, porque en aquel momento había cátedras, estaba Dolores Cleofé, que no sé si tú la conociste, que se casó luego con Jaime Montalvo, y también Lola, que empezó Derecho al Trabajo, lo dejó. Yo creo que me quedé yo sola en algún momento, ¿sabes? Y bueno, ya luego se fueron incorporando, pero yo creo que hubo un momento. Y era cómodo el ambiente y todo, o sea, ¿sentías cómoda? Yo me sentía cómoda, sí. Tendría que rememorar más cómo me sentía. Siempre me sentí con la necesidad de ser como ellos, Es decir, que hice un esfuerzo grande para ser como ellos. Entonces yo que tuve hijos pronto, que me casé muy joven, antes de terminar la carrera, y tuve hijos pronto, pues recuerdo pues aquel afán de no tener el descanso de maternidad, y fíjate qué locura, ¿no? Hoy día, ¿no? Porque yo defiendo eso, pues por ser como ellos. Quizás necesitaba ser admitida en ese mundo, ¿no? Y entonces pues también esa sensación de libertad de que si ellos quedaban a cenar un día, claro, para mí era muy dificultoso hacer eso. Pero intentaba, porque fíjate, ahora hablando contigo lo estoy pensando. Y hay una foto que estaba pues Tomás Sala, porque Tomás Sala estaba con Efrén Borrajo, me he citado a Efrén, está Fernando Valdés, que estaba con Bayón, está José Enrique Serrano, yo empecé con José Enrique Serrano y con Joaquín Aparicio, con Alonso Lea, y está Javier Matía en aquella foto, que no sé si había venido de Valladolid, Díaz Agardoy, para trabajar con Bayón también. Y entonces yo no sé si era una tarde que quedamos en un sitio que había, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, en el Puente de los Franceses, y esa fotografía, no sé si alguno de ellos la tiene, y me la enseñó a mí, no sé si Fernando Valdés, me la enseñó, y la única mujer soy yo, pero creo que es como a media tarde, ¿sabes? O sea que quizás por la noche me hubiera costado más la posibilidad de poder estar. Bueno, pero parecía que estabas, que estabas bien integrada, ¿no? Parecía. Sí, yo hacía el esfuerzo, no sé cómo me veían, tampoco sé cómo me veían. Yo tengo luego mi impresión porque también es posible que los que ya eran catedráticos pensaran, ¿qué haces aquí? Porque claro, no es lo mismo un compañero, o sea, yo entrar con José Serrano, con Joaquín Aparicio, pues me veían de tú a tú, ¿no? Supongo que me vería de tú a tú Fernando, aunque era ya mayor que yo y estaba en una posición mucho más elevada que la mía, pero tampoco sé cómo comentarían entre ellos. Sé desde luego que a Alonso Lea le pareció perfecto. Eso sí lo sé. Lo que ocurre es que Alonso Lea tuvo muchas hijas, o sea, tuvo 2 hijos y 4 hijas. Entonces era un hombre muy por la mujer. Y desde luego también recuerdo, ya pasaron los años, cuando yo ya pues, había sacado la titularidad, incluso la cátedra, una convivencia más intensa con él en otros ámbitos que no era solo la investigación y la docencia, sino algún viaje que he hecho con él y con su mujer. Cómo fue un hombre que siempre se ocupó de que su mujer, que era pintora, ¿no? Y escultora, y tenía una vocación muy marcada y era excelente, pudiera hacer eso. O sea, que era un hombre, y si lees la introducción siempre tiene un capítulo sobre mujer. Yo creo que fue un hombre avanzado en todos los sentidos para su época. Entonces a él le pareció muy bien que tener una discípula que fuera mujer. Nunca me dijo nada nunca hablamos nada de eso. Lo que pasa es que él marcó unas exigencias que eran iguales para todos. Y entonces yo tenía más dificultades a veces de llegar a esas exigencias que ellos. Pero sí, no marcaba hubo un trato igualitario por parte de él, por supuesto que igualitario. Ya te digo que no sé qué pensarían cuando yo empecé a participar en cosas otras personas, porque nunca me lo dijeron, eso no tengo ni idea, ¿no? Pero él desde luego le pareció estupendamente. Y una cosa, en aquella época también para sacar la cátedra había que irse por varias universidades. En el currículum de la Complutense, País Vasco, Valladolid, no lo sé si pasaste por Valladolid. Cuando yo fui al País Vasco dependía de Valladolid. Vale, luego tuvo por su eso autonomía. Y luego volviste. Bueno, hubo un periplo ahí de varios años que era habitual.
Sí. Y yo te quería comentar, ¿cómo vivió el entorno personal esos desplazamientos por las distintas universidades? Lo comento y aquí sí que en el tema de conciliación sabemos que uno de los problemas es el que se reduce el margen de la libertad de movimientos y la disponibilidad cuando una es madre. Es uno de las barreras principales a día de hoy. En aquel momento sería todavía más. Sí, ¿Cómo pudiste? Fue singular también aquello porque la primera vez que yo fui al País Vasco no fue problemática porque mi marido, que era catedrático de administrativo, había sacado una plaza allí y él era de allí. Entonces yo de alguna manera había una vacante y yo todavía no había sacado la titularidad, pero coincidió con que Jaime Montalvo, que era catedrático de San Sebastián, yo creo que se fue a Oviedo, a la cátedra de Oviedo, y ahí a Granada. Y entonces quedó libre San Sebastián y yo estaba preparando la titularidad y entonces pues había una plaza de profesora titular que yo fui interiné esa plaza y entonces esa primera experiencia fue, como te señalo, no excesivamente dificultosa, aunque fue dificultosa en la medida en que a mí me separó de Olea. Yo estaba todavía pues eso, preparando la titularidad y aquello pues lo sentí como orfandad, ¿no? Como, o sea, mi vida personal, yo ya tenía 2 hijos, se pudo arreglar en aquellos términos, pero con aquella lejanía que no era como eso hoy en día, porque no nos podíamos ver por estos sistemas, ¿no? Y la distancia era la distancia. Pesaba mucho la distancia, ¿no? Porque los trenes pues tardaban mucho, era una distancia muy considerable, ¿no? No obstante lo cual sí venía, porque necesitaba pues consultar con él, seguir formándome sí que hubo entonces yo preparé la oposición, saqué la plaza de titular y no había, o fue antes de sacar la plaza de titular, que hubo una vacante en Madrid, ya me vine a preparar la oposición a Madrid y esa plaza fue en la Facultad de Económicas. Entonces yo estuve en Económicas de la Complutense. Y desde ahí también preparé la agregación, porque yo hice la agregación. Y entonces al volver a Madrid, a esa plaza, pues pude seguir beneficiándome de sus enseñanzas, ¿no? Y ya cuando saqué la agregación, se convocaban 3 plazas, creo recordar, que eran Oviedo, San Sebastián y La Laguna. Y solo se cubrió una, solo la obtuve yo. Nos presentamos varios y la obtuve yo. Y entonces pude elegir entre las 3 y como había estado en San Sebastián y mi marido era de Bilbao, volví a San Sebastián. Y esa parte fue mucho más dificultosa que la primera. Siendo yo ya agregada, que era la anterior catedrático, pues fue mucho más dificultosa que la primera porque mi marido estaba aquí, él había pasado a una cátedra de Alcalá de Henares, y entonces pues yo me iba los lunes por la noche y volvía los viernes por la mañana en tren por la noche, que había tren por la noche, pero por lo menos me permitía toda la noche llegaba ya a las 8 de la mañana, pero me permitía estar el lunes entero en Madrid y desde viernes, sábado, domingo, el lunes, y el lunes irme y estaba allí martes, miércoles, jueves full time, ¿no? Porque estaba todo el tiempo, tenía un piso donde yo vivía sola, ¿no? O sea que, sí, y eso sí que recuerdo que tuve mucho trajín de ida y venida. Esa parte la recuerdo con mucho más dificultosa que la primera. Ya. El 21 de septiembre del 83 ya consigues la cátedra de Derecho del Trabajo en la Complutense. Eres la primera catedrática y te quería preguntar, la decisión de promocionar a la cátedra en aquel tiempo era absolutamente fuera de lo corriente. ¿Quién influyó? ¿Quién influyó en esa toma de posición frente a tu carrera? Yo he vivido, me voy a poner en primera persona, yo me planteé sacar la cátedra ya pasado el año 2000 y a nivel personal tengo que decir que recibí algunos mensajes de ¿por qué no te conformas con la titularidad? ¿Por qué te empeñas en la cátedra? Tuve mis dificultades a la hora de decidir. Supongo que mucho más, o sea, si tuviste claro de que querías llegar ahí, porque en ese tiempo sí que era... Sí, pero es que yo tuve la suerte de tener un
una pareja que me apoyó absolutamente, y de Alonso Bea, es que Alonso Bea no lo dudó nunca. O sea, no dudó nunca que después de la titularidad yo tenía que sacar la agregación, que era como la cátedra, que la obtuve en enero del 83, y luego pasé por un concurso a Madrid en la fecha que has dicho, pero fue unos meses antes, fue en enero del 83 en San Sebastián, y es que él nunca lo dudó, o sea, nunca me dejó siquiera opinar sobre lo que yo quisiera, pero lo dimos ambos por hecho. Confiaba absolutamente en que... Sí, pero lo dimos absolutamente pero por algo, hecho. Porque también te eligió para ser la coautora del manual, Sí, o sea, sí, una confianza plena, había una confianza plena. Luego, pues, esto que... Y el tema de la pareja yo también lo veo muy importante, o sea, las dos cosas. Las dos cosas. Yo tuve esa suerte de esas dos cosas. Y luego yo no sé si estuviste en el Congreso de Santiago de Compostela, que hizo aquella intervención tan bonita Jesús Martínez Girón sobre las águilas que volaban. Pues bueno, es verdad. Pues lo retrató muy bien, porque claro, yo cogí el mundo de las cátedras, ¿no? Donde los catedráticos pues tenían un conjunto de personas, y entonces esos catedráticos, que esas personas que formaban llegaran, tenían mucho interés en que esas personas llegaran, ¿sabes? O sea, que si él no se podía plantear, después de haberme formado, que yo me quedara en un segundo plano, porque él competía con otros a tener escuela, a tener... entonces no podía, no sé, no creo que lo pensara así, pero para ahora, poniéndolo en términos entre tú y yo, del año en el que estamos hablando, él no podría pensar, yo he hecho una inversión en María Emilia para que María Emilia se quede de segunda. Es que no era así, es que él me trató igual que a un discípulo varón. Es que me trató absolutamente igual. En consecuencia le pareció natural, casi natural. No, casi, totalmente natural, que era como el destino final. Sí, el final, es que no era ni planteable, es que nunca lo hablamos aquello de lo natural que fue. Es decir, era como sacar la titularidad. O sea, era la tesis, tener un periodo de docencia e investigación importante, y cuando tenía tal y había una plaza, me decía, la puedes firmar, estás en condiciones, tienes que preparar por aquí y tal, y la firmamos. Yo hice una titularidad con muchas personas, ¿no? Y fueron titularidades que eran... O sea, que no hubo dudas, se daba por supuesto. Él no las tuvo y yo no las tuve. Claro, te transmitió también, te dio seguridad, ¿no? Realmente, seguridad. Y en aquel tiempo, pues que alguien como creyera tanto en ti, eso... Me dio mucha seguridad. Sí, porque creo que es un poco injusto que se diga que yo soy la primera catedrática de Derecho del Trabajo, y que no se diga que fue gracias a él, porque él fue también el que tuvo una primera discípula que fue mujer. No solo yo fui la primera catedrática, sino que él fue el primer catedrático que tuvo una discípula mujer, y eso hay que reconocérselo. Claro, porque si yo fui la primera catedrática, ya. Consecuentemente, él era mi maestro, pues fue el primero que tuvo una mujer por discípula. Sí, que no, a él tampoco le planteó ninguna duda el hecho de que... No. Ya, todas sus hijas estudiaron carrera, todas sus hijas, para él tuvo una importancia decisiva. Yo creo que la educó igual que sus hijos. O sea, es que él vivía ese ambiente, creía absolutamente en eso, ¿no? Ahora, voy a pasar un momentito al momento actual. Ha salido un último informe en el año 2021 que vuelve a decir, bueno, analiza un poco el personal de la universidad, y sigue como los años anteriores, poniéndose de manifiesto que hay mucha segregación vertical de género. 21% de catedráticas, es decir, de cada 4 o de cada 5, 4 hombres y una mujer, año 2021. Rectoras, 16%. Sin embargo, en la época predoctoral y postdoctoral hay una equiparación más o menos, y luego va descendiendo el número de mujeres. ¿Qué razones crees? ¿A qué obedece que a día de hoy, en el año 2021, habiendo ya mujeres ya más normalizado, no lleguen, que haya solo un 20%? Pues yo creo que se refiere a quienes seleccionan, quienes deciden, ¿no? Los tribunales. Sí, yo creo que esto es así con carácter general, ¿no? Hay un principio de igualdad, mérito y capacidad, pero yo creo que la perspectiva de género influye, ¿no? Por eso yo
soy partidaria de acciones positivas porque me parece que esos datos no pueden corresponderse con la realidad. Creo que puede haber un elemento de realidad en la correlación que haya entre mujeres que pueden aspirar y hombres, qué proporción hay en los distintos departamentos, porque ese es un dato global, ¿no? Sí. Que no se corresponde igual por disciplinas, ¿no? Sí, entonces yo creo que Derecho del Trabajo es una disciplina donde hay bastantes mujeres, pero no en igual número que hombres, no en igual número que hombres, porque la asociación trabaja siempre en composición equilibrada para cualquier acto, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil porque o tienes que repetir porque la asociación, pues entendemos, la junta directiva, que tiene que acoger a todo el mundo y repartir juego a todo el mundo. En consecuencia, procuras no repetir personas que han participado en alguna actividad para que todo el mundo pueda verse reflejado en la asociación, ¿no? Y entonces a veces es complicado, ¿no? La paridad, ¿no? Sin buscar esto. Entonces hay dificultades arriba, dificultades en el medio y mucho menos abajo también. Quiero decir, dentro de catedráticas hay muchas más jóvenes que hay en el escalón intermedio por generación que hay arriba en mi generación, ¿no? Afortunadamente, es decir, que va aumentando. En titular pues también hay más mujeres que en catedráticos, de manera que ha ido aumentando. Y yo no sé qué ocurre en otras disciplinas. Puedo tener una visión de lo que ocurre en mi facultad de Derecho, pero por ejemplo no sé lo que ocurre en la escuela de Ingeniería Aeronáutica. No sé cuántas mujeres y cuántos hombres hay en los departamentos, porque claro, la igualdad es que existiendo candidatos puedan llegar todos. El problema es que si tienes 40 hombres que aspiran y una mujer, no sé cómo están esos departamentos. Quiero decir que yo veo informes y entonces en lo que se llaman profesiones STEM hay una presencia baja de mujeres. Esto hemos de reconocerlo. Entonces hay que llegar ahí, ¿no? Hay que llegar ahí. Es decir, que no nosotras trabajamos un ámbito relativamente feminizado, quizás no tanto como letras, pero relativamente feminizado, ¿no? Y, por ejemplo, pues medicina está en este momento muy feminizada también, ¿no? Que antes era una profesión masculina y las enfermeras eran femeninas. Entonces, yo te digo porque una hija mía hace años ya empezó medicina y yo la acompañé el primer día a la Complutense y creo que había 2 hombres y todo el resto eran mujeres en aquel curso. A lo mejor fue una coincidencia, ¿no? Pero es verdad que entonces ese dato, un 21%, es espantoso, ¿no? Pero creo que tiene matices según las ramas. Según las ramas, que hay que leerlo también según las ramas, ¿no? Pero en todo caso, me parece que la selección es fundamental, claro. La parte de los tribunales, yo también lo pienso. Te quería comentar 2 temas que me parecen a mí importantes. El tema del empleo público, de la temporalidad en el empleo público, pero llevándolo a nuestro terreno. He tenido noticia que se elabora un informe que he podido leer en prensa, parte de él, que me parece muy interesante. Pero lo quería llevar a nuestro terreno porque ahí estamos hablando de empleo temporal público y llama la atención, sobre todo se dispara en administraciones autonómicas, en sanidad y docencia como competencias transferidas. ¿Cómo afecta esa temporalidad que calificas de patológica? Yo estoy de acuerdo en la posición de la mujer en 2 sectores altamente significativos. Estamos con mujeres que están preparadas y que están más de 20 años de temporales. ¿Qué estamos transmitiendo ahí, ¿no? De esa preparación y sin embargo no puedes luego despegar profesionalmente? Te encuentras a los 40 años sin tener una plaza fija. ¿Qué opinas? Yo tengo un juicio absolutamente negativo de eso. Creo que la temporalidad en las administraciones públicas es un cáncer, es un verdadero cáncer que crece y no hay modo de ponerle solución, y creo que necesita una solución, porque esta temporalidad de personas, fundamentalmente mujeres,
pero que tienen una temporalidad, lo que se llama de larga duración, que puede haber personas de 15, de 10 años, ¿no?, en temporalidad. Me parece que es algo que es contrario a una organización de un sistema de relaciones laborales y desde luego muchísimo más de un empleo público que se rige por el principio de legalidad. Es decir, que esto hay que ponerle fin, necesariamente hay que ponerle fin, ¿no? Yo recuerdo, me parece que fue en 1999, cuando yo llegué al Tribunal Constitucional, llegué en el 98, que una de las primeras decisiones de las que fui ponente, yo estaba en la sala primera y había una decisión previa en la sala segunda que pudimos discutir, pero porque eran dos temas iguales, aunque deliberando jurisdiccionalmente en distintas salas, y yo no puedo relatar de las deliberaciones, lógicamente, pero recuerdo que era de una persona, una mujer que trabajaba para el Servicio de Salud de Castilla y León, quiero recordar, y que pedía una excedencia para el cuidado de hijos. Fíjate que la excedencia, tú lo has dicho, lo dice cualquier persona, es una institución de conciliación que castiga, ¿no? Castiga porque todo lo que sea suprimir tiempo de trabajo es un castigo, no es una verdadera conciliación, ¿no? Pues aquella mujer quería conciliar porque quería tomar la decisión o había tomado la decisión de maternidad, y entonces se le denegó la excedencia por no ser personal fijo. Y recuerdo que fueron las primeras decisiones del tribunal que se vieron como, tuvieron un voto particular, pero recordar, como un avance en igualdad que hoy no lo veríamos porque decíamos, ¿cómo a una mujer la vas a llevar a la excedencia? ¿No? Pues es que no podían ni ir a la excedencia, en consecuencia no podían tomar la decisión de maternidad, porque claro, en una decisión que se toma en el 99, los hechos serían recurso de amparo, pon 4 años antes, es decir, que tampoco ni siquiera la categoría corresponsabilidad podía estar, aunque no funcione, pero no estaba introducida siquiera en el debate, con lo cual, pues claro, era tan salvaje aquella decisión que yo recuerdo haberla peleado para decir, pero es que la diferencia entre un temporal y un interino podrá ser a otros efectos, pero no nunca a estos derechos, ¿no? Sí. Y luego, claro, las cosas han ido, afortunadamente, no a la velocidad que debieran, pero han avanzado, y entonces después, no sé si era la decisión, creo que fue la decisión más correcta en aquel momento, ¿sabes? Pero pues el daño es irreversible, absolutamente irreversible, porque no es llegar a los 40 años y decir, no tengo un puesto fijo, no puedo arrancar profesionalmente, que me parece un daño al patrimonio profesional grandísimo. Es que condiciona decisiones vitales básicas, ¿no? Como es eso, una decisión de maternidad biológica, de adopción, de acogimiento, de vivir en pareja o no vivir en pareja, de tener acceso a una vivienda a través de un sistema crediticio, de comprar un coche, en una precariedad, mujeres que se han claro, que se han formado, que han luchado por su carrera profesional, pero no acaban de... No solo es la carrera profesional, sino que es una carrera profesional es un patrimonio importantísimo porque significa estabilidad de vida o por lo menos libertad de tomar decisiones. Por eso cuando se habla de libertad, dices, bueno, pues libertad sin igualdad me parece que es... que no vamos, muy cojas, no vamos donde la Constitución dice que debemos ir, ¿no? Porque la Constitución dice que son valores superiores del ordenamiento jurídico la igualdad, la justicia, la libertad, el pluralismo político, la libertad y la igualdad. Y luego en el 9.2 dice que tiene que haber igualdad real y efectiva, ¿no? Entonces a mí me parece que es un tema verdaderamente tremendo, pero veo que no se sale de esto, porque las normas recientes que hay, por ejemplo, pues la gestión del fondo COVID, que hay un Real Decreto Ley, pues se alude también a criterios, a contratos para obra o servicio, para la tramitación de esos proyectos europeos. Es decir, que yo si encontrase el modo de romper la temporalidad, pero... Bueno, la solución que propones... No, me parece interesante... Que no hay, o sea, que eso mira hacia atrás, pero que si miras hacia adelante, que se sigue en la temporalidad, ¿sabes? O sea, que se sigue en la temporalidad. Es como que se ha normalizado. Como que sí, que se sigue en la temporalidad. Quizás ahí no hay otra fórmula
distinta para hacerlo, ¿no? Pero claro, la temporalidad sana también tiene que existir, porque es que hay trabajos que son necesariamente temporales, pero que yo estoy rodeada de visiones de temporalidad, ¿no? Y entonces creo que a medida que la bola de la temporalidad crece, cada vez las soluciones son más difíciles. difícil por toda la inversión que entonces supone. Que hay que parar y repensar esto, tomar una decisión, ¿dónde estamos, por dónde vamos, no? Sí. Otro tema importante, negociación colectiva. Has trabajado muchísimo el tema de la negociación colectiva, tienes muchísimos estudios, bueno, por decir la intervención con los 40 años de la Constitución, que pude escucharte. Quería, otra vez llevándolo a nuestro tema, la negociación colectiva sabemos todos que es importantísima, y más ahora, con el tema para el avance en la brecha salarial, tiempo de trabajo, ahora con los planes de igualdad. La pregunta que te haría, ¿crees que las organizaciones empresariales y sindicales tienen la formación y están comprometidas a día de hoy con la importancia que tiene su labor? Además, las últimas normas que se han aprobado, por ejemplo, el teletrabajo, toda la llamada a la negociación colectiva, ¿son conscientes de la relevancia que tienen que asumir para que avance la igualdad de género en convenios y planes? Yo creo que tienen que estarlo y creo que cada vez lo están más. Sí. Yo sí tengo esa percepción. Yo creo que antes no era así, pero que actualmente quizás no llegan a todo, pero sí han interiorizado la importancia de esta materia, ¿no? Que eso es un paso muy importante, que creo que en la COVID se ha retrocedido, porque la COVID ha puesto tantos temas urgentes delante que yo creo que en muchos ámbitos del conocimiento ha hecho pensar, bueno, esto de la igualdad de género es secundario, y eso creo que es un gravísimo retroceso. Siempre que la igualdad de género es secundaria, es un gravísimo retroceso, porque siempre es primaria, ¿no? Aparte de que luego los datos señalan pues la afectación de mujeres y de jóvenes, ¿no? Como grandes víctimas de esta terrible crisis de la pandemia. Pero creo que esa conciencia de que eso no es secundario, ¿no? De que eso es de primer orden, está en las organizaciones sindicales y en las asociaciones empresariales. Hace unos años no estaba, ¿no? Por eso, bueno, también yo creo que ha habido mucha gente, muchos equipos, en universidad, pues hay muchas personas muy expertas en esto. Tú eres experta en la Universidad de Alcalá de Henares, que se ha trabajado para detectar cuantísimas discriminaciones retributivas camufladas en los convenios colectivos, porque claro, es que en las estructuras sindicales son masculinas, o sea, es que ahí todavía no hay una secretaria general, ¿no? De los sindicatos. No. Y en las organizaciones empresariales, otro tanto, cada vez es verdad que en los puestos de responsabilidad hay mujeres, pero es una minoría. Y entonces eso también es absolutamente fundamental, ¿no? Es esencial que los sujetos que negocien haya presencia femenina. El 50%, porque es que hay cosas que son más discriminatorias, ¿no? Los que gradúan las discriminaciones. Por ejemplo, yo comprendo que es sangrante la discriminación por etnia, pues es muy sangrante, ¿no? Yo no gradúo todas las discriminaciones, me parecen igual de perjudiciales, igual de abominables, ¿no? Pero es que, claro, la discriminación por sexo es que divide a la humanidad en un 50%. Entonces es que es tan general, por eso se cruza con todas las demás, ¿no? Entonces, pues hombre, no es normal, en términos de normalidad, que si somos el 50, pues negocie un 50 para el 100. No es normal eso, ¿no? Se pierde el punto de vista, ¿no? Las prioridades que tienen las mujeres. ¿Qué es lo que pasa en los órganos judiciales? Pues no es normal que un tribunal solo de hombres decida si somos el 50%, ¿no? Porque eso significa pues la posición de postergación de la mujer. Sois el 50%, pero estáis a otra cosa, servís para otros menesteres, no para esto. No, pero es que la Constitución habla de participación plena en la vida política, cultural y social y económica. Ahí debemos estar, ¿no? Entonces, por eso decía la selección, es que es importante. Es que parece una cuestión secundaria, pero es que es importante la composición equilibrada de los órganos, ¿no?
muy La importante composición equilibrada. en todos los niveles. En todos los niveles. Voy a pasar a justicia para no alargar demasiado. En el mes de diciembre del 98 eres nombrada magistrada del Constitucional en la sexta renovación. Yo me metí en la página y era llamativa la foto, muy joven, con 11 magistrados hombres. Y al igual el Tribunal Constitucional, al igual que el resto de las cúpulas, pues tiene un desequilibrio muy grande. Muy grande. Toda la historia, como más, han estado presentes 2 mujeres, Solo 2. 10 hombres. ¿Qué supone para ti cuando llegas tan joven a un cargo que tiene trasfondo político, que yo aprecio desde fuera, que es más incómodo para la profesión de jurista si lo comparamos con la libertad que nos da el ámbito universitario? ¿Cómo lo vives ese momento de nombramiento? Yo lo viví con muchísimo respeto, con temor, pero con una suerte de la vida también, ¿no? Con sentimientos contradictorios, porque ejercer la jurisdicción constitucional es un privilegio, es interpretar la Constitución, aplicar la Constitución, que es la norma de convivencia de todos, donde todos los conflictos pues tienen, esto lo decía bien Tomás y Valiente, una almendra, un contenido político, ¿no? Por tanto, con una ampliación de los horizontes, ¿no? Pues yo me había movido en Derecho al Trabajo y Seguridad Social y es un tribunal generalista, afortunadamente, ¿no? Donde no hay una jurisprudencia, en mi época por lo menos, no había una jurisprudencia de ponente ni de especialista, sino que los asuntos entraban y por orden de entrada te tocaba la ponencia y fuera de derecho financiero, de tal. Y a mí pues me permitió aprender muchísimo desde el plano constitucional hasta el punto de que yo no he vuelto a dar una clase de derecho del trabajo, ni he vuelto a investigar el derecho del trabajo, igual que lo hacía antes de lo importante que fue el cambio. Pero los 3 primeros años estuve sola como mujer. Y además la deliberación se hacía de joven a mayor y me tocaba abrir el foro, siempre, ¿no? Porque era la más joven y me tocaba y lo pasé. El primer año lo sudé, o sea, lo pasé mal. Pero es verdad, tuve algún problema de discriminación, no quiero relatar, pero es verdad que es un órgano de garantías constitucionales, por lo cual pues no se podía no respetar, y además fue escuchada, por ejemplo, en aplicar categorías de mujer, ¿no? A la deliberación fui escuchada, ¿no? Fui atendida en este caso que cuento, o el primer caso de acoso que llegó, que no era de mi sala, pero fui consultada y pude participar. Entonces fue una experiencia muy motivadora y cambió mi vida y nunca me arrepiento de ella. Luego ya tuve una época muy feliz, ¿no? Donde creo que la jurisprudencia de género avanzó muchísimo. Llegó Elisa Pérez Vera, pero además es que se empezaba a hablar otros lenguajes y luego pues llegó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que lo complicó todo porque hizo aquello en la última fase muy difícil, pero en una valoración global muchísimo más positivo que negativo. Lo que lamento es que haya sido la única mujer en presidir el Tribunal Constitucional, porque yo me fui en el 11. Ha pasado ya 10 años, es mucho tiempo, ¿no? Y luego lamento que frente a otros tribunales constitucionales, porque yo llegué, estaba sola y había unas reuniones pues, con el Tribunal Portugués, unas bilaterales, luego fueron trilaterales con el Tribunal Italiano y el Tribunal Portugués y el Tribunal Español, luego fueron 4 bilaterales con el Consejo Constitucional francés, que eso ya fue en mi mandato como presidenta, pero al principio pues yo veía que Portugal tenía muchas más mujeres que nosotros en el Tribunal Constitucional y yo decía, esto es admirable, absolutamente, y en Italia pocas, pero también había, entonces me ocupé de mirar cómo eran las cortes constitucionales europeas y vi que había mujeres, entonces decía, pues no tiene sentido que España tenga tan poca representación. Y ahí vuelvo a la selección, y es que los magistrados del Tribunal Constitucional los proponen el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. Y tendrían que tener en cuenta que no puede haber 2 como máximo en todas las composiciones personales. Y que no es posible que de un órgano de 12, 10 sean varones y solo 2 mujeres, para decidir cuestiones que afectan a todos, y el 50% somos mujeres, en un tribunal constitucional, que tiene que aplicar, dice que está solo sometido a la Constitución y a la ley. Bueno,
podemos decir que no está sometido a la ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres, pues está sometido a la igualdad de la Constitución. En consecuencia, yo por eso señalo que los órganos llamados a seleccionar tienen que hacer una reflexión importante, ¿no?, acerca de... Y lo mismo podríamos hablar de los consejos de administración de las empresas o de los órganos directivos órganos que toman decisiones, órganos que que es el poder, ¿no? En el poder no está la mujer representada como debiera. Sí, pero permítame que cuente una experiencia, eso no lo quiero alargar, de una cuestión de mujeres, pues que, bueno, no voy a decir la palabra relevante, es aplicada a mí misma porque no me resulta cómodo, pero mujeres con experiencias particulares, llamémosle así, ¿no? Distintas mujeres de distintas experiencias en el mundo privado y en el mundo público, y estaba el Banco Santander, ¿no? Y entonces contaron que habían descubierto una discriminación, que estaban poniendo en marcha programas de igualdad, y que se habían dado cuenta que en las parejas casadas y en las de hecho, el primer cuentacorrentista siempre es el hombre. La segunda es la mujer. Y entonces el banco, como práctica, no habla con dos, habla con uno. Entonces tramita todo con el primer titular de la cuenta. Y entonces tiene una conversación siempre con el hombre, y se habían dado cuenta de que esto no podía seguir siendo así. ¿Y cuál era la consecuencia de eso? O una de las consecuencias de eso, depende de cómo se organizan las parejas, pero en muchas ocasiones que cuando fallecía el primero y se quedaba la segunda, no sabían nada de lo que había, ni del banco, ni de cómo funcionaba, ni de cómo... Y entonces decían, hay que poner remedio a esta situación porque... Y yo no lo había advertido. O tú, que te dedicas a estas cosas, a estudiarlo como yo, y dices, pues ¿cuántas discriminaciones hay involuntarias, más grandes, más pequeñas, que dependen de la organización de la sociedad, que por eso son estructurales, ¿no? Y son sistémicas, porque dependen de la organización, porque es que el banco no lo hacía con ninguna mala voluntad. Pero es como que el tema financiero era un tema más del hombre en la organización de la familia. Cuando se organiza un banco, supongo que cuando empieza a organizarse la banca, pues bueno, es que claro, el hombre era el administrador de las sociedades gananciales, y en el franquismo tenía que autorizar a la mujer a enajenar, ¿no? Sí, pero a día de hoy ocurre. Ya. Sigue ocurriendo. Sí, pero hay cuentas indistintas donde la segunda es sistemáticamente la mujer. Sí. Y claro, es un doble trabajo hablar con los dos, yo lo entiendo. No, claro, pero es que eso no se puede. Tu interlocutor. Sí. Una cosa, en el tema del constitucional, lo has dicho y es verdad, que creo que además de manera personal te lo tenemos que agradecer la contribución que se hizo en la época que estuviste en la tutela antidiscriminatoria por razón de género. Yo, por seleccionar un par de resoluciones, y me voy a reducir por tiempo, me reduzco a la segunda, ¿no? Pero a mí me tocó además comentarlo en el libro que se ha presentado en el homenaje, ¿no? La sentencia 92/2008, el tema del embarazo y la información del embarazo. Yo leía esa sentencia, el tema de la nulidad objetiva, la falta de reconocimiento, y yo decía, esta sentencia solo la ha podido escribir una mujer. O sea, es que se traduce que ha pasado por un embarazo, que sabe la situación de cierta vulnerabilidad, ¿no?, que tiene una mujer embarazada, y ha tomado una decisión importante. Yo lo veo así. ¿Crees que hay un modo de enjuiciar con perspectiva de género? O que lo has comentado, pero la interpretación de la ley se realiza con independencia del género de quien ejercita esa función. Yo creo que hay una manera de interpretar con perspectiva de género, porque lo mismo que no se advierte lo de los cuentacorrentistas, no se advierten determinadas cuestiones que acaban provocando una discriminación. Entonces yo creo que sí hay es decir, que integrar que hay mujeres con singularidades propias, me parece que es necesario que hay que integrar esto en el juicio, ¿no? Absolutamente necesario, porque si no... Y es fundamental en esa integración que, o sea, no lo puede hacer igual un hombre que una mujer. No lo puedo decir dentro. Creo que es bueno
que estén las dos visiones contrastadas. Por eso creo que en las deliberaciones tiene que haber mujeres en órganos colegiados y luego en órganos individuales, pues por supuesto, porque tienen todo el derecho, que son profesionales igual que los hombres, no estamos limitadas por la biología a no poder sacar una oposición, a no poder estudiar o no poder ejercer, conducir aquel autobús que estamos viendo que viene por allí, ¿no? O sea que por supuesto, ¿no? Pero me parece que es importante la visión de la mujer en el enjuiciamiento, ¿no? Porque en los enjuiciamientos, que son juicios racionales, pero también de valor, porque no hay nada peor que una persona que tenga la cabeza sin valores, ¿no? Es una politización, pero bueno, usted tendrá que tener unos valores, porque, ¿sabes? El juicio, para ser racional, tiene que ser cargado. No es neutro. No es neutro, es que no se puede estar, no sé, de otra manera reflexionando, haciendo un juicio. Entonces yo creo que en la deliberación se aporta experiencia, ¿no? Se aporta conocimiento. Y el conocimiento es el conocimiento que uno ha adquirido, pero también es la vida misma, ¿no? Es ese conocimiento. Entonces yo creo que eso es muy enriquece necesariamente una deliberación, aunque la posición no prospere, pero por lo menos se ha escuchado, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, y que empieza a introducirse, pero para eso también tiene que existir presencia de mujeres. Es decir, yo no me acuerdo en qué año, ahora no tengo este dato en la memoria, salió Gloria Belé del Tribunal Constitucional, pero hubo varios años en que no hubo ninguna mujer, luego entré yo. Entonces es que carece de todo sentido, o sea, en aquellos momentos aquello se pasó, pero yo creo que en este momento sería insoportable, ¿no? O sea, no puede ser que un órgano de garantías constitucionales como el Supremo, la sala segunda, la sala de lo penal, ¿cómo no va a haber mujeres? Pero la sala militar, la sala de lo social y en los órganos, ¿cómo no va a haber? Pero yo tenía claro en tema de justicia y vuelve a pasar lo mismo. Tribunal Supremo, 16 mujeres frente a 62 hombres. Llegamos al 30%. 2 presidentas de tribunales superiores de justicia. La única mujer, que bueno, es un orgullo porque es a la cuarta, que ha sido nombrada María Luisa Segoviano, la sala cuarta, pero otra vez hay una falta de presencia femenina también en la jurisdicción. Tema, aparte de la selección, que es el tema organización, que es importante de los tiempos, ¿no? Porque yo eso lo viví en el tribunal, que yo intenté cambiar los horarios del tribunal y no fue posible, no lo pude hacer, ¿no? Logré alguna cosa, pero no lo pude hacer. Y recuerdo que expliqué que la jornada es un concepto masculino y me miraron como una loca, absolutamente, estás loca, absolutamente. Y dije, la jornada de trabajo es un concepto masculino, como todo el derecho al trabajo, es un concepto masculino porque surge para el prototipo hombre, mayor de edad, con poca formación, que va a ascender en la carrera profesional, que se va a jubilar y va a disfrutar de pocas pensiones de jubilación. Ese es el prototipo para el que se crea el derecho al trabajo. Luego todo eso se rompe y hoy tenemos múltiples trabajadores, ¿no? Y desgraciadamente tenemos el precariado muy extendido, pero no se creó para la mujer. Entonces lo de la jornada de 48, 40, la prohibición de trabajo nocturno a la mujer, de hora extraordinaria y la división rígida de las 8 horas es un concepto absolutamente masculino, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que había pocas mujeres en el Tribunal Constitucional, pero había letradas. Los letrados tienen un papel muy importante, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas letradas marcharse o no aspirar por los problemas de organización del tiempo de trabajo, porque en el tribunal se salía a lo mejor a las 9 de la noche, a las 8, porque los plenos, yo hacía plenos de mañana y de tarde, acababan en torno a las 8 de la tarde. Entonces quizás el magistrado llamaba al letrado a despachar y tenía que estar a las 8. Entonces eso no era lo mismo para un hombre que para una mujer. El tema del tiempo es fundamental. El tema del tiempo es fundamental. Entonces no solo es la selección, sino que eso también produce mucha persona que se queda en la cuneta. Se autoexcluye. Mucha autoexclusión, ¿no? Porque yo recuerdo cuando había que seleccionar letradas, preguntaban, ¿y cuál es el horario? ¿Y cuál es...? Claro, porque... es una pregunta que la hacemos, o sea, la idea es que mujeres, se llega a magistrado mayor, pero al letrado más joven. Entonces, yo tuve una letrada escrita maravillosa, que es catedrática de Derecho Penal magnífica, Mercedes Pérez Manzano, que es catedrática de la Autónoma, tuvo un embarazo en el tribunal. Es decir, que llegan a ser letradas en edad fértil, ¿no?
Entonces, pues ese trabajo, que es muy de élite, dificulta mucho, porque ese trabajo de élite significa, a lo mejor también pasa en los grandes despachos, no lo conozco, pero yo creo que afortunadamente está entrando la igualdad. Pero también la dirección de los grandes despachos de abogados está en manos de hombres, casi nunca de mujeres. Eso lo sacamos en la web, ¿verdad? Otra vez era igual. El tema de la conciliación lo pusiste encima de la mesa en esa sentencia 3/2007. Le diste otro alcance, que a mí me parece fundamental a la hora la de... peleé muchísimo porque nadie lo entendía. Exacto, o sea, es que... Yo lo peleé muchísimo aquello. Y ahora que han pasado 14 años desde esa sentencia en donde se dijo no es una cuestión de mera legalidad ordinaria, y ahora estamos hablando del tema de la jornada a la carta, los derechos de adaptación, que están generando mucha conflictividad, y muchas veces cuando lees las sentencias digo, no están, no. Lo que no pasa crees, es que yo tuve la mala suerte, o la buena de innovar todo aquello, y la mala de que eran instituciones feminizadas, que también tengo que decirlo. O sea, eran mujeres todas las que pedían los derechos de conciliación. Y luego ha habido mucha crítica de derechos de conciliación por la feminización que suponen. Yo, en todo caso, creo que hice lo correcto. Aunque eran mujeres, pero claro, es que hay algún juez que le dice, pues como es mujer no se lo doy, ¿verdad? También las mujeres son libres, si lo piden, ¿no? Claro. Quizás tiene una mayor sanción, entre comillas, no tener el derecho que tenerlo, ¿no? Porque, claro, aquí podríamos, en el caso de la 3/2007, ¿y por qué no lo pide la pareja? ¿Y por qué no lo pide el hombre? A mí, claro, esa jurisprudencia o esa posición judicial de desarrollo del 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de Derechos de Conciliación, donde le dicen, oiga, ¿usted tiene una suegra que puede cuidar a sus hijos? ¿Usted tiene un cuñado? Y dice, pero bueno, está usted entrando en mi intimidad. ¿Qué hay que probar? El supuesto derecho de la norma. Pero yo no tengo que probar si tengo un cuñado en el paro, toda mi familia, pero ¿qué es eso? No, es que yo la leo en términos de corresponsabilidad. Lo que quiero es que usted no concilie para que usted no se vaya al mercado de trabajo. Pero bueno, la mujer tampoco será una disminuida. No tengo capacidad de decidir, no será una disminuida, porque es que hay jueces que en el momento que no lo dan a una mujer, que lo pide una mujer, están tan corresponsables que no lo dan. Entonces dice, bueno, y además, claro, la prueba imposible, demuéstreme que no tiene nadie para que yo no se lo dé a usted y usted no se feminice, demuéstreme que no tiene nadie que le pueda cuidar a sus hijos. Aparte de entrar en toda tu esfera íntima, porque además antes lo tendrás que demostrar a tu empresario también, y entonces de repente me parece que eso lo puede solucionar la ley, pero no lo puede solucionar el juez. O sea, la ley que dice, mire, los permisos de paternidad tienen que ser iguales a los de maternidad, y usted lo tiene que disfrutar, ¿sabes? Pero que un juez se ponga a ver cómo es la pareja por dentro, me parece que es otra cosa. Es importante el tema de los permisos. Yo cuando lo comento en clase y digo, estamos con 16 semanas para las dos, para padre y madre. Cuando yo tuve a mis hijos tenían 2 días. Digo, o sea, cuando ahora hay reivindicación, digo, no sabéis lo que hemos avanzado, no soy tan mayor y yo he vivido todas las maternidades con 2 hijos, con 2 días, o sea, yo creo que mi marido ni se lo cogía, vamos, pero sí, es que había, sí, o sea, por eso a mí me gusta, porque por lo menos ves con la perspectiva histórica, ves que vamos caminando para adelante un poco. Bueno, lo has comentado, ¿no? Pero parece que, dado que hay una falta de mujer, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo, al final se podría decir que la justicia española, que además en otro informe somos uno de los países europeos donde hay menos mujeres en las cúpulas, sale, lo has dicho antes. Pero entonces se puede decir que la justicia está carente todavía de las reflexiones y los puntos de vista de las mujeres, que domina el pensamiento masculino en la justicia por ahora. Yo espero que ese pensamiento masculino se escuche, ya digo, en órganos colegiados, el punto de vista femenino de las mujeres, pero yo creo que hay que hacer un gran avance hacia adelante, ¿no? Porque en España, por ejemplo, en el gobierno tenemos un gobierno muy paritario, pero tenemos en este momento presidencia femenina, y la ha habido también en momentos anteriores con el Partido Popular del Congreso
y del Senado, pero en la justicia no es así, ¿no? Y bueno, pues un órgano como el Tribunal Constitucional sería decir que mujeres de reconocido prestigio, juristas de reconocido prestigio hay en España, hay para que puedan llegar. Entonces yo creo que es necesario hacer un esfuerzo porque en esos órganos estamos a la cola de Europa. Sí. No tenemos una presencia, y yo creo que es muy importante esa participación, ¿no? Como en todos los ámbitos, porque además es que es normalidad, es como tiene que ser. Son órganos de máxima influencia, sí, desde arriba. Y ya voy a acabar con 2 preguntitas ya. La primera, el tema del síndrome de la impostora, que se habla mucho, de que las mujeres, además, a medida que van alcanzando posiciones superiores, como que tienen que estar continuamente demostrando que son aptas. ¿Has sentido esa sensación de como un peso, de que tengo que estar demostrando continuamente de que estoy aquí? Un coste personal elevadísimo, elevadísimo. Lo tuve que demostrar en la universidad porque era la única, y entonces eso, o el primer viaje que hice, pues no pude decir que no, y no tenía las cosas yo resueltas como para hacer esas cosas, es que no las tenía. Entonces, para mí ha tenido, yo no he podido conciliar. O sea, para mí el haber llegado donde he llegado y el haber roto techos de cristal ha sido como una renuncia personal enorme, ¿no? A pasar más tiempo con mis hijos, a tener más tiempo de calidad con ellos, a disfrutar más de mi pareja. He renunciado mucho. Entonces no creo que eso hay que hacerlo, porque además pasa factura, esas cosas siempre pasan factura, o porque te la pasan o porque te la pasas tú misma, en el sentido de que no estás, de que si volvieras hacia atrás, pues los años que me tocó vivir, pues no sé si repetiría, porque yo estoy muy satisfecha de mi vida profesional, pero con mucha renuncia en mi vida privada, ¿no? Y yo tengo una madre con Alzheimer, pues que tampoco a lo mejor la he cuidado, creo que la he cuidado bien, pero no sé si con toda la dedicación, porque he hecho un trabajo muy intenso, con una dedicación muy intensa, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy duro. Yo creo que hoy además hay una mayor comprensión a estas cuestiones, ¿no? Pero mi propia madre, antes de enfermar, tampoco entendía mi vida, es que no la entendía. Claro, si tú tienes hijos, ¿cómo es posible que tengas hijos y te dediques a otra cosa? ¿No? Ella misma no lo entendía. Si no he recibido yo ese tipo de mensajes, no lo entendía. También, bueno, que son un poco años más tarde, pero ¿por lo que te comentaba, ¿por qué quieres ser catedrática? Si ya eres funcionaria y tienes, pues eso, yo también tengo 3 hijos, pues confórmate. Es decir, que la sociedad no lo entiende, es decir, ese tipo de comentarios yo creo que no los recibe un hombre que quiere llegar a un objetivo, ¿no? Somos nosotras las que se le estimula cargamos. que llegue el objetivo. Se le estimula. Y entonces una mujer, yo esto se lo oí también a una amiga, una mujer si quiere llegar a algo le dice, qué ambiciosa es. Qué ambiciosa. En cambio el hombre, oye, qué bien está en su sitio. Se presenta a presidir el colegio de abogados de no sé dónde. Qué bien, una mujer, qué ambiciosa es. Hay que ver qué ambiciosa es, que quiere presidir el colegio de abogados, de ser decana del colegio de abogados de no sé dónde. Y dices, hombre, pues tendrá el mismo derecho, ¿no? Lleva trabajando como abogada, tiene un despacho, o trabaja en un despacho, tendrá el mismo derecho que el hombre a hacerlo, ¿no? Entonces la visión es completamente distinta, ¿no? ¿Para qué se mete donde nadie la llama? Eso solo es ambición. Y en cambio él, es que es una ambición natural, tienes que ser ambicioso, tú tienes que llegar, ¿no? Valorado muy positivamente. Muy valorado y nosotros positivamente. Es como más piedras en el camino, más difícil. Sí. Y eso sí que yo lo percibo como que avanza lentamente. Tienes mucha presión social. Sí, yo tuve mucha ayuda de mi padre que entendió eso, y mientras él vivió pues me ayudaba con los hijos, y murió joven, desgraciadísimamente, y Alonso Lea, que le parecía estupendo cuando una hija le decía, yo tengo un congreso, pues el primero que se ofrecía a cuidar a sus nietos era él, es que era un hombre muy avanzado para eso, por eso yo nunca tuve problema con él. En ese terreno es verdad que tuviste Sí. Bueno, ya como despedida y cierre, ¿cómo vives esta última etapa, esta etapa de más madurez, que la que sigues intensamente activa, y además todos los que nos dedicamos
pues encantados de que sigas. ¿Se vive ya más libre o se sigue de algún modo influida por la presión que hemos hablado de ser mujer? Hombre, yo no sé si tengo la misma presión que tenía de ser mujer antes, pero es que yo creo que los datos personales marcan mucho, ¿no? ¿Y tú te acuerdas de tu oposición? Sí. Bueno, no puedo hablar de esto. Entonces, cuando tienes también menos exigencias personales, porque estás solo, pues las cosas se ven de otra manera. Ya. No puedo. Bueno, voy a terminar ya dándote muchísimas gracias, María Emilia. Bueno, ha sido un placer, de verdad te lo digo, ¿eh? Muchas gracias. Que, bueno, me lo imaginaba, pero lo ha sido. Y quiero decirte un comentario solo. Y porque la gente que nos verá, hay mucha gente que no conocía o que no es del sector jurídico, porque nos van a ver más gente que es fuera de este ámbito. María Emilia ha recibido muchísimas distinciones a lo largo de su carrera, es abrumador, lo he dicho al principio, y sigue recibiendo, ¿no? Hace poco el honoris causa en Santiago, ¿verdad? En Santiago. Pero lo que yo quiero comentar ahora es que hay una admiración sin fisuras de la academia por ella. Yo lo he podido percibir personalmente, no sé cómo lo ha hecho. Bueno, ahora que la he escuchado y la he tenido cerca, a lo mejor tengo mi impresión, pero me llamaba la atención siempre porque no es nada frecuente en el ambiente universitario la unanimidad que existe en torno a su persona desde distintas escuelas, desde distintos modos de entender el derecho del trabajo. Mencionas a María Emilia Casas y hay unanimidad. Yo así lo he vivido, hay reconocimiento, hay prestigio y hay un gran respeto. Y me atrevería a decir que mucho afecto personal. No sé si eres consciente de ello. Sí, lo agradezco muchísimo, Supongo que no es tanta unanimidad como dices, pero yo me siento muy reconocida y lo agradezco muchísimo. Y los doctorados honoris causa de Santiago, y soy gallega, pues es que es muy especial. Yo me siento, y luego yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la doctrina del derecho del trabajo y de la seguridad social, porque es una doctrina de alto nivel, siempre lo he dicho, donde ha habido una competencia leal, donde la gente trabaja con muchísima exigencia, con mucho rigor, Entonces ha sido mi vida, pero me ha recompensado mucho porque bueno, creo que ese mismo respeto que a mí se me tiene lo tengo yo, ¿sabes? Entonces, porque me siento, yo siempre admiro a las personas porque son admirables, lo que tú haces, te he felicitado por este proyecto, leo trabajos, aprendo muchísimo con la gente que llega, con la gente nueva, es decir, es una disciplina muy viva, a mí me da mucho y agradezco mucho el reconocimiento y yo lo devuelvo. Pues muchas gracias, María Emilia, muchas gracias, espero que os guste a quien tenga la oportunidad de escucharnos.